Estamos tan acostumbrados al azul del cielo y a las nubes, a agua en forma de lluvia o nieve, o a vientos de cualquier intensidad, que no nos preguntamos en qué lugar de la atmósfera ocurren estos fenómenos que tienen lugar sobre nuestras cabezas. Ni siquiera que por encima de ellos se encuentra el espacio exterior. Os invitamos a que nos acompañéis en un viaje que nos llevará desde la Biblioteca Nacional de España, atravesando las diferentes capas de la atmósfera, hasta salir al espacio exterior. De la Tierra a la Luna, viaje por la atmósfera terrestre. El conocimiento que se tenía sobre la atmósfera en el siglo XIX era muy limitado, y no fue hasta finales del siglo y principios del XX que los científicos y meteorólogos dispusieron de las primeras herramientas y medios para elevar instrumentos a grandes alturas y poder así estudiar los fenómenos que allí ocurrían. La atmósfera terrestre posee 5 capas: la troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. La primera capa que atravesaremos es la troposfera. Es la más delgada, de unos 20 kilómetros como máximo de espesor, variando entre los 7 kilómetros en los polos y los 20 kilómetros en los trópicos. Esta capa es donde vivimos y la que permite la vida en la Tierra por su composición con un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno, seguidos del argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La troposfera actúa como regulador térmico del planeta, y en ella se producen la mayoría de fenómenos atmosféricos, como las nubes, los vientos o la nieve, debidos a variaciones de temperatura y densidad del aire principalmente. Es en la troposfera donde los aviones a reacción realizan sus rutas aéreas. A partir de los 2000 metros, la temperatura desciende 6,5 grados por cada kilómetro de altura, hasta llegar a la tropopausa, frontera que separa la troposfera de la siguiente capa, la estratosfera. Comienza a una altura variable y se extiende hasta los 50 kilómetros de altura aproximadamente. En la estratosfera, a diferencia de la troposfera o de lo que ocurre en las capas superiores, la temperatura asciende, debido a las moléculas de ozono que absorben radiación electromagnética. Solo algunos aviones como el Concorde o el MiG-31 pueden volar a este nivel. En la estratosfera nos encontramos la capa de ozono, que es la encargada de absorber los rayos ultravioletas del Sol, actuando como capa protectora de la vida en la Tierra. Al final de la estratosfera se encuentra la estratopausa, donde terminan las altas concentraciones de ozono y la temperatura se estabiliza a 0 grados, dando paso a la mesosfera. En la Biblioteca Digital Hispánica podemos encontrar amplia documentación sobre los viajes a la estratosfera. Entre ellos destacamos los del físico Picard, cuyo objetivo era el de desvelar el misterio de los rayos cósmicos y medir su intensidad. El 27 de mayo de 1931 alcanzó los 16 kilómetros de altura, utilizando por primera vez en la historia una aeronave presurizada dotada de un globo de helio. Picard, amigo de Hergé, sirvió de inspiración para la creación de su personaje, el profesor Tornasol, que acompañaba a Tintín en sus aventuras. Mesosfera. Se extiende desde los 50 hasta los 80 kilómetros de altura. Ocurre como en la troposfera, y a medida que vamos ascendiendo, va disminuyendo la temperatura. Esta capa es la responsable de frenar a los meteoritos cuando se precipitan en la atmósfera, donde se van quemando, dejando rastros de fuego en el cielo nocturno. Es lo que conocemos como estrellas fugaces. Atravesando la mesopausa, llegamos a la termosfera, llamada también ionosfera, y que puede llegar hasta los 500 o 1000 kilómetros de la superficie terrestre. Se llama termosfera por las elevadas temperaturas que alcanza, ya que los gases se encuentran ionizados. Al ser una capa conductora de electricidad, es la que posibilita las transmisiones de radio y televisión, por su propiedad de reflejar las ondas electromagnéticas. En nuestro viaje es probable que podamos disfrutar de uno de los fenómenos más espectaculares que se pueden observar desde la Tierra, las auroras boreales o australes, y que se producen cuando las partículas de gas de esta capa se cargan de energía procedente del Sol. Además, en esta capa es donde operan los transbordadores espaciales, y si estamos atentos, quizá podamos ver pasar la Estación Espacial Internacional, que tiene aquí una órbita estable entre los 320 y los 380 kilómetros de altura. Si atravesamos la termopausa, llegaremos a la exosfera, última capa atmosférica, y donde los gases se dispersan poco a poco hasta confundirse con el espacio exterior, donde existe prácticamente el vacío. En esta capa encontramos un alto contenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra y es la capa ideal para que orbiten los satélites artificiales, ya que existe muy poca fricción. Una vez alcanzamos el espacio exterior, podremos ver con todo detalle nuestro satélite compañero, la Luna, que nos muestra siempre una misma cara con sus montañas y cráteres consecuencia del impacto de meteoritos en su superficie. Hoy en día se conoce con todo detalle su orografía, pero no siempre ha sido así. A comienzos del siglo XVII, Thomas Harriot y Galileo Galilei realizaron los primeros mapas lunares, donde plasmaron con gran sorpresa que no era la esfera perfecta que se creía,
sino que su superficie estaba repleta de irregularidades en forma de montañas y cráteres. Pero fue con la invención de la fotografía a principios del siglo XIX que se pudieron tomar las primeras instantáneas de la superficie lunar, que permitieron mostrar a todos aquellos que no tenían a su alcance un telescopio los detalles de nuestro satélite. Acabamos nuestro viaje con la visión de la Tierra, nuestro hogar. Esperamos que lo hayáis podido disfrutar y que nos acompañéis en futuros viajes.